Hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros y ministras, 4, evitaron que se declarara inconstitucional la ley eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sorprende la traición de Ana Margarita Ríos Farjat, la que fuera jefa del SAT, nombrada por el presidente, y le da la espalda desde su espacio como ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a este proyecto de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador, y tal vez su objetivo más importante en el sexenio, que es la soberanía eléctrica, la soberanía energética de nuestro país. A eso hay que agregarle que la Cámara de Diputados ya ha convocado a 2 sesiones en Semana Santa para votar la reforma eléctrica. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó que la próxima semana convocará 2 sesiones para discutir y votar la reforma eléctrica. Esto pese a que las bancadas del PRIANREDE pidieron aplazar el debate para después de las elecciones. Mi querido Mauricio Cantú, como legislador estás ante esta oportunidad histórica. Estás en un momento estelar. Me queda claro de qué lado de la mesa estás tú, pero si hoy nos estábamos mordiendo las uñas debido a la traición de Ana Margarita Ríos Farjat, la ex directora del SAT, hoy ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no me quiero imaginar cómo va a estar la discusión y votación de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados en plena Semana Santa. Ahí sí que vamos a estar mucho rezando, mi querido Mauricio. Así es, Vicente. Mira, lo voy a poner un poco burdo. Los panistas, priistas, emesistas, perredistas tienen dueño, y esos dueños son las empresas, son los que tienen el dinero, y eso es una realidad. Y no solamente se ve con diputados y senadores, se ve también con ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde no son electos estos ministros por la ciudadanía. E inclusive, volvemos a Lorenzo Córdoba, fue electo por una camarilla que fueron los mismos que orquestaron el fraude del 2006 a nuestro presidente. ¿Cómo es posible que siga como consejero presidente del INE un personaje nefasto, un personaje que no siente a México, que realmente se burla? Todos escucharon el audio de cómo se burla de los pueblos originarios, y que sigue ahí en un puesto de responsabilidad. Por eso definitivamente viene la reforma electoral, y estos consejeros tienen que ser electos democráticamente por el pueblo. No puede volver a pasar la conformación que estamos viendo en el INE. Y ahora me pasaré al segundo punto. Voy a tocar 3 puntos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Senado tiene la facultad de escoger, así le voy a llamar, de acuerdo a la propuesta, la terna que manda el presidente de la República. Y esto sucede muy parecido a los Estados Unidos. Es un sistema constitucional muy parecido. De hecho, justamente acaban de elegir a la primer mujer de tez oscura a la Corte de Estados Unidos. Allá son 9, aquí son 11. Pero quiero apuntar este punto. No son electos democráticamente por el pueblo, y siempre será el nombramiento de acuerdo a el perfil ideológico del que esté en la presidencia. Y obviamente, si el presidente, tú mencionaste a la ministra Ríos Farjat, si el presidente le dio la confianza, si el presidente vio en ella un perfil que pudiera aportar ideas, pudiera aportar filosofía, porque a final de cuentas un jurista tiene que tener filosofía, tiene que tener esas bases que beneficien al pueblo, que beneficien a la convivencia armónica entre seres humanos, que realmente beneficien a la patria, Vicente. Y cuando le da esta confianza en el 2019 a la ministra Ríos Farjat, y luego se ve lo que sucedió hoy, yo la verdad estoy asombrado, porque he visto criterios que ha emitido la ministra en sus más de 2 años que ya lleva como ministra de la Corte, y han sido criterios progresistas. Y tengo que decir que sí me asombró
ver el sentido de su voto, y pues definitivamente lo estoy viendo en las redes las últimas horas. Esto sí es una traición. O sea, a final de cuentas es ir en contra de un proyecto que yo diría que sería el más grande de este sexenio, Vicente. Entonces, estamos hablando de la soberanía energética, estamos hablando de garantizar el derecho humano a la energía de 129 millones de mexicanas y mexicanos. No es cualquier cosa. Y tú sabes, sin energía, pues no se pueden ejercer los demás derechos. Si la gente no tiene esta energía, esta electricidad, pues nada más imagínense, no se pudieran ejercer cualquier otro derecho y se paralizaría el país. En todos sus sectores se paraliza el país. No es solamente es un tema de política pública, es un tema de política de Estado y es un tema de seguridad nacional. Y que haya votado en contra, yo la verdad es que no lo entiendo, honestamente, Vicente. Y la realidad es que independientemente de que votó en contra, pues no se dieron los 8 votos para poder invalidar la ley de la industria eléctrica. Entonces esta ley se sostiene, Vicente, y ahora lo que queda es fijar la siguiente semana el marco constitucional, el artículo 25, 27 y 28, para que ya desde nuestra Constitución, de manera sólida, quede establecido esta reforma eléctrica, y ya tenemos la ley de la industria eléctrica que acaba de mantenerse firme, no es inconstitucional. Entonces, yo lo que me da gusto es que ya están convocando para el miércoles a las 11 de la mañana, es la cita, ahí en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, que acude el pueblo, que ejerzan su derecho a presionar, a estar enterados, a ser un pueblo consciente, esta revolución de conciencias que se note esta semana, que pues espero que se queden en la Ciudad de México y puedan ir a la Cámara, e inclusive estaría bueno que se coloque una pantalla para que en tiempo estén viendo el debate que vamos a librar ahí en el Pleno. Yo preferiría que pudiera entrar la gente, todos al recinto, pero eso ya es un tema de mesa directiva y de resguardo parlamentario, pero sí por lo menos que toda la gente que se va a congregar en las afueras de la Cámara de Diputados este miércoles, que pudieran seguir las deliberaciones y que vean quién está a favor del pueblo y quién está a favor de las empresas, quién se deja mangonear, quién atiende intereses mezquinos, quién atiende al dinero y quién atiende a la patria. Esto es importante, lo que está mencionando el diputado Mauricio Cantú, Norman Pearl. Nos tocará, yo lo he dicho ya en varias ocasiones, a los medios independientes, porque no podemos esperar que los medios tradicionales exhiban a esos que pues batean para el mismo equipo que muchos de estos columnistas, presentadores y analistas, ¿no? Así como estamos señalando la traición de Ana Margarita Ríos Farjat desde su puesto como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así nos toca hacer seguimiento personal, seguimiento muy puntual de los legisladores la próxima semana en la Cámara de Diputados, Norman Pearl. Mira, con respecto a la ministra Ríos Farjat, yo puedo pensar que ella está actuando bajo un criterio muy particular que seguramente tendrá que justificar, pero también quiero pensar, viéndolo bajo otra perspectiva, que qué bueno que Raquel Buenrostro es tan buena, ¿no? Y ha venido haciendo un trabajo extraordinario que la verdad es que no se le extraña en el SAT, siendo esto un mecanismo de recaudación de impuestos institucional, necesario. Y bueno, por ese lado me gustaría pensar que ganamos con la salida de Ríos Farjat del SAT y que dentro de la Suprema Corte de Justicia se está debatiendo a través de intereses muy particulares. Yo quisiera tocar el tema específico de esta mañana. El presidente ha hecho una reflexión muy inteligente
con mucha sagacidad acerca de con quiénes podemos contar. Si nosotros hablamos del PRI, bueno, pues con el PRI debemos de apelar a las razones históricas que tiene que honrar este partido, porque finalmente, y lo ha dicho el presidente, y lo hemos visto siempre, pues desde la época del general Lázaro Cárdenas y la nacionalización del petróleo o la expropiación petrolera, se entendió que nosotros teníamos que defender como población el futuro energético de nuestro país. Sucede lo mismo en 1960 con el presidente López Mateos. Pero me llama mucho la atención la forma como descarta la posibilidad de contar, cuando menos con un diputado del PAN, porque el PAN tiene un sentido, es decir, y lo explica de una manera muy sucinta el presidente cuando habla de los propósitos del PAN. Sí, cuando hablamos del PAN, hablamos de un partido de ultraderecha que nace en contraposición a los cambios que estaba ejerciendo el presidente Lázaro Cárdenas. El PAN nace en 1939, le explica el presidente, y nace con ese propósito, no de contrapeso político, no, nace con el propósito de establecer una ideología específica. Es muy importante leer un libro que se llama La raíz nazi del PAN. Es decir, el PAN, especialmente sus fundadores, como Manuel Gómez Morín, pues son personajes que trabajaban para las empresas petroleras en los años 30. Y después, cuando se viene la expropiación petrolera, ellos se someten al camino que establecen la industria petrolera extranjera para poder someter a petróleos mexicanos que nace después. Pero ¿qué pasa en este caso? Que este libro de nuestro amigo Rafael Barajas, el Fisgón, a quien mando un saludo donde quiera que se encuentre, un tipo de primer nivel, lo hace para descubrir quién es el PAN. Es decir, el origen del PAN, especialmente el origen de Manuel Gómez Morín como el gran líder del PAN, pues se da bajo premisas ideológicas muy claras. Él era un hombre confesional, era un hombre que creía en juntillas en el poder necesario de la iglesia, que detestaba a los grupos sociales minoritarios, que establecía condiciones de preponderancia de algunos de las minorías sobre los demás. Es decir, no ha cambiado mucho. La idea básica del PAN, desde que nace, es poder, desde entonces, apoyar los intereses del extranjero. Entonces, tenemos que entender perfectamente bien cuál es el sentido de un partido político, más allá de su declaración de principios. Porque todas las declaraciones de principios de los partidos son maravillosos, pero la esencia, el propósito, lo que impulsa al PAN es poder defender a unos cuantos, es defender a los poderosos, ¿no? Antes era con la Iglesia Católica, después esta fue perdiendo cierto poder, y después se van apropiando los empresarios del gobierno, de los gobiernos, van eligiendo gobernantes, como es el caso de Televisa con Peña Nieto, por ejemplo, y nosotros nos damos cuenta que ya ha cambiado la correlación de poderes, ¿no? Ahora ya no es nada más la iglesia, ahora es la iglesia con un grupo empresarial que se fue inventando o desarrollando con el tiempo. Entonces, no podemos esperar que ningún miembro de Acción Nacional, simplemente por razones ideológicas, pueda intentar defender al pueblo. ¿Sí? Al PAN no le interesa en lo absoluto el pueblo, ¿no? Por eso a mí me llama tanto la atención que todavía gente, inclusive muchos de ellos, terriblemente humildes, todavía apoyen al PAN y sus propósitos, cuando que el PAN solamente tiene como objetivo único defender sus intereses y defender los intereses creados por el extranjero en nuestro propio país. Es algo que tenemos que estar pensando todos los días,
los mexicanos para saber qué opciones tenemos. El presidente ha dicho en muchas ocasiones, pues que no hay tantos caminos, ¿no? Que está el camino de la gente, y específicamente en este caso de la reforma eléctrica. Estamos quienes defendemos que la reforma energética, la reforma a la industria eléctrica, se haga buscando como un principio básico el hecho de que nosotros no nos aumenten las tarifas, de que no nos roben, de que no nos saquen, de que no haya desigualdad, como existen todos los demás órdenes, en las tarifas, ¿no? Prevaleciendo hasta ahora las tarifas bajas en favor de algunos pocos, ¿no? De los más poderosos. Entonces yo creo que tenemos que hacer esa reflexión, hay que pensar, lo que plantea Mauricio me parece excelente. El pueblo, nosotros, todos, tenemos que estar muy pendientes de esta votación, especialmente con los 71 diputados del PRI. Sé perfectamente bien que hay muchos diputados del PRI que van a votar a favor de la reforma eléctrica. Ojalá que el enfrentamiento que vayan a tener con Alito Moreno y compañía sea objetivo, de igual a igual, de tú a tú, y como dijera el presidente, que puedan abrogarse la arrogancia de ser libres, ¿no? Me parece maravilloso eso. Así es, ojalá que veamos mucha rebeldía en estas discusiones y en estas votaciones de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados y después en el Senado, querido Norman. Pero, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te lea en diferentes espacios y para que te siga en Twitter, Norman? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, a mí me pueden encontrar como Norman F. Pearl, en Twitter, y de la misma manera en Facebook, en la cuenta personal y en mi cuenta de fanpage, como se le llama. Y también me pueden leer en Manifiesto 21 MX, La Lupa MX y Reporte 32 MX. Ahí con mucho gusto estaré interactuando con quien lo haga. Un saludo a Mauricio, un agradecimiento a ti y bueno, pues estamos como siempre a tus órdenes. Gracias, Norman. Y hoy más que nunca es importante estar al pendiente de lo que publican los legisladores. Por eso te pido, diputado Mauricio Cantú, que cerremos invitando a la gente para que te siga en tus redes. Muchas gracias, Vicente. Me pueden seguir en Cantú Mauricio en Twitter o en Facebook, Mauricio Cantú González, o en Instagram, Rojo Mauricio. Estoy viendo aquí los comentarios de tus seguidores, Vicente, y quiero dejar claro que el día que se tiene que ejercer la presión es el miércoles 13, porque todavía el martes estará dictaminando la Comisión de Puntos Constitucionales y la Comisión de Energía. Es decir, el día, le podemos llamar el día D, como en 1944, donde va a ser, pues, aventar la artillería pesada, va a ser el miércoles. Obviamente, si quieren ir el martes, mejor. Si pueden los 2 días, martes y miércoles, que pues son días de la Semana Santa, bienvenidos. La verdad es que estaría genial. Pero si tienen que escoger uno de los dos, yo diría que el miércoles. Vi que Meme Yamel convocó, va a estar ahí con Citlali y otras personas en la Cámara, y van a estar a partir de la mañana del 13, del día miércoles a las 10, pero pues como ustedes quieran. Y nada más si me das un minuto para comentar algo que dijo Norman, es imperdible el libro del Fisgón. El PAN tiene una raíz nazi en el 39 en reacción a la política social del general Cárdenas. Y estos personajes que muchos los tienen en un pedestal, como Gómez Morín, ellos creían que el fascismo, creían que Mussolini, que Hitler, que tenía una política benéfica para sus países, una política de Estado, y lo veían bajo una óptica de desarrollo nacional que no tiene nada que ver con la realidad. Y obviamente, pues, si atendemos a ese comienzo y atendemos a la manera de pensar en donde no hay tolerancia de este grupo hacia gente que piensa distinto, hacia gente que decide vivir bajo una dinámica distinta,
pues entonces obviamente no le han aportado y no le están aportando nada bueno al país. Lo bueno es que ya la gente está muy consciente y ya no votan por ellos. Y yo creo que nunca más el pueblo de México se va a ir con la finta de estos personajes. Claro. Pero te agradezco mucho la invitación, Vicente, y aquí estamos puestos y ya la siguiente semana va a ser una gran semana para nuestra patria. Por allá nos vemos. Te mando un abrazo, diputado. Estamos al pendiente. Gracias, Norman. Gracias, Mauricio. Nos vemos muy pronto en otra mesa de diálogo aquí en Sin Censura.